Hoy nos adentraremos en dos relatos escalofriantes de exploración de cuevas que terminaron en desastre. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Bienvenido a Expedientes Oscuros, donde la oscuridad de las cuevas puede ocultar peligros inimaginables. Descubriremos cómo la información vital, oculta por un código de silencio, estuvo a punto de costar una vida, y cómo una simple negligencia transformó una tarde de aventura en una lucha desesperada por la supervivencia. Nuestro primer caso nos lleva al 2 de febrero de 2005, cuando Tom Gilland, Pete Fine y Bruce Lynn condujeron 90 minutos desde Tucson para explorar la cueva del murciélago de Waterman Mountain, una caverna recientemente descubierta en el desierto de Arizona. Aparcaron en la base y comenzaron a organizar su equipo. Mientras Fine y Lynn preparaban sus herramientas, Gilland decidió adelantarse. El ascenso era de solo unos cientos de metros, pero ganaba aproximadamente 61 metros de elevación. La piedra caliza era afilada como una navaja. Cactus salpicaban la ladera, y la escasa vegetación no ofrecía asideros. Gilland avanzó con cuidado, respirando con dificultad en el aire seco. Cruzó una cresta, y la entrada de la cueva apareció a la vista. Una abertura oscura en la pared de piedra caliza, lo suficientemente grande como para pasar caminando. Gilland llegó a la entrada y entró, dejando que sus ojos se ajustaran a la penumbra. La temperatura descendió inmediatamente. El aire fresco constante de la cueva era un alivio del calor del desierto. Se adentró más en el pasaje de entrada. El suelo se elevaba más adelante, donde rocas sueltas se habían acumulado, creando una pequeña subida de aproximadamente 0,9 a 1,2 metros de altura. Para continuar más profundo en la cueva, necesitaría sortear estas rocas. Gilland comenzó a escalar la pila de rocas sueltas. Las rocas se movieron ligeramente bajo su peso, pero resistieron. Al llegar a la cima de la subida, notó que algunas rocas estaban particularmente sueltas y sobresalían de forma incómoda. Sin pensarlo mucho, decidió apartarlas. Quizás para facilitar el paso a Fine y Lynn cuando llegaran, o simplemente porque parecían estorbar. Agarró una de las rocas y la apartó de la pila. Detrás de las rocas, escondido en un receso sombrío, había un enorme panal de abejas africanizadas. La respuesta fue instantánea. Un enjambre brotó de detrás de las rocas perturbadas, miles de abejas derramándose en una nube oscura y zumbante. El sonido era abrumador, ahogando todo lo demás. En cuestión de segundos, llegaron las primeras picaduras. Las abejas africanizadas no pican una vez y se retiran. Atacan en masa, apuntando a cualquier amenaza percibida para su colonia. Docenas de picaduras golpearon la cara, el cuello y los brazos de Gilland. El dolor era intenso e inmediato, sensaciones agudas y ardientes multiplicándose por su piel. Gilland retrocedió torpemente de la pila de rocas y corrió hacia la entrada. El enjambre lo persiguió. Salió de la cueva y corrió de vuelta por la cresta, las abejas siguiéndolo implacablemente. Las abejas asesinas son conocidas por perseguir amenazas durante cientos de metros, a veces más de 400 metros. Corrió por la ladera, sufriendo más picaduras mientras el enjambre mantenía el ritmo. Después de unos 46 metros, el terreno lo obligó a descender por una cornisa. No era una caída vertical, pero requería un movimiento controlado, una colocación cuidadosa de pies y manos, el tipo de escalada donde se necesita pensar en cada movimiento. Gilland no tuvo tiempo para pensar. Las abejas seguían atacando, seguían picando. Fue picado de nuevo en la cornisa, el dolor y el pánico abrumando cualquier consideración cuidadosa del terreno. Intentó bajar corriendo, tratando de mantener la velocidad a pesar de la naturaleza técnica del descenso. Fue un error catastrófico. Su pie resbaló en la afilada piedra caliza. Perdió el equilibrio. De repente, estaba cayendo, su cuerpo chocando contra las rocas afiladas, completamente fuera de control. La caída duró solo segundos, pero en ese tiempo,
La piedra caliza del desierto lo destrozó. Fue brutal. Su rodilla izquierda sufrió un impacto devastador, la roca afilada desgarrando la piel y el tejido. Sus caderas se estrellaron contra la piedra. Sus manos y brazos se rasparon contra la superficie abrasiva mientras intentaba instintivamente detener su caída, la piedra caliza triturando su piel como papel de lija. Rodó y rebotó hasta que finalmente se detuvo en el fondo del descenso. Aturdido y herido, Gillan intentó evaluar el daño. El dolor irradiaba desde múltiples puntos de su cuerpo. Su rodilla estaba cortada y sangraba profusamente. Sus manos y brazos estaban lacerados y en carne viva. Pero había algo más, algo visiblemente y horriblemente mal con su mano derecha. Su dedo anular estaba dislocado, sobresaliendo de su mano en un ángulo de 90 grados. La articulación había sido forzada fuera de posición durante la caída. El dedo ahora sobresalía de lado de una manera en que los dedos no están destinados a doblarse. La visión de su propio dedo protruyendo en ese ángulo antinatural debió ser impactante. Incluso a través del dolor y la adrenalina del momento, Gillan supo que necesitaba recolocar el dedo. Dejarlo dislocado causaría daño adicional y complicaría el tratamiento. Con su otra mano, agarró el dedo desalineado y tiró, manipulándolo de nuevo a su posición correcta. El dolor de recolocar una articulación dislocada es intenso, hueso contra hueso, forzando el tejido traumatizado de nuevo a su alineación. Pero tenía que hacerse. Mientras completaba este espantoso autotratamiento, las abejas lo encontraron de nuevo. Más picaduras golpearon su cuerpo ya traumatizado. El enjambre lo había seguido montaña abajo, aún persiguiendo lo que percibían como una amenaza para su colmena. Gillan se puso de pie a la fuerza y corrió de nuevo a pesar de la lesión en su rodilla, a pesar del dolor que irradiaba de cada parte de su cuerpo. Logró avanzar otros 46 metros antes de encontrarse con Fine y Lynn, que subían la colina. Los dos hombres quedaron conmocionados por lo que vieron. Su compañero, sangrando por múltiples heridas, cubierto de ronchas por picaduras de abeja, cojeando gravemente, claramente en severa angustia. No hubo tiempo para explicaciones detalladas. Los tres se dieron la vuelta de inmediato y continuaron rápidamente cuesta abajo hacia su vehículo. La prioridad era la distancia, alejarse de las abejas, ponerse a salvo, obtener ayuda médica. Lynn, un bombero profesional con formación en emergencias médicas, tomó el control una vez que llegaron al coche. Examinó la peor herida de Gillan, la rodilla cortada que sangraba profusamente. Usando agua de sus provisiones, Lynn enjuagó la herida, tratando de eliminar la suciedad y los escombros de la laceración. El corte era profundo, lo suficientemente grave como para requerir tratamiento profesional inmediato. Lynn tomó el material más limpio disponible, un calcetín limpio, y lo usó como vendaje improvisado, envolviéndolo firmemente alrededor de la rodilla para controlar el sangrado. Con Gillan vendado y cargado en el vehículo, Lynn comenzó el viaje hacia la sala de emergencias más cercana, aproximadamente a 1 hora de distancia. Fue 1 hora larga. Gillan se sentó en el coche catalogando sus heridas. La adrenalina comenzaba a desaparecer. La magnitud total del daño se hacía evidente. Las picaduras de abeja cubrían su piel expuesta. Su rodilla estaba gravemente lacerada. Sus manos y brazos estaban desgarrados por la afilada piedra caliza. Su pulgar derecho estaba roto. 2 de sus dedos estaban rotos. Rasguños y contusiones cubrían el resto de su cuerpo. La evaluación de la sala de emergencias confirmó lo que Gillan ya sabía. Había sufrido un trauma significativo. Las picaduras de abeja, por sí solas, podrían haber sido mortales si hubiera sido alérgico o si hubiera recibido suficientes picaduras para causar toxicidad sistémica. Las lesiones por la caída requirieron un tratamiento extenso, limpieza y sutura de las laceraciones, colocación y entablillado de los huesos rotos, tratamiento de las numerosas abrasiones y contusiones. Posteriormente, mientras Gillan se recuperaba de sus heridas, se enteró de un hecho inquietante. La cueva del murciélago de Waterman Mountain, era conocida por algunos otros exploradores de cuevas por contener abejas asesinas. Esta información había sido documentada.
Otros se habían encontrado con el panal y habían reconocido el peligro. Pero debido a lo que algunos espeleólogos de Arizona llamaban una ética del secreto de las cuevas, una práctica de no compartir ubicaciones o información de cuevas para protegerlas del vandalismo y el uso excesivo, esta información crítica de seguridad nunca se había puesto a disposición de la comunidad espeleológica en general. El mismo secretismo que podría proteger una cueva de daños estuvo a punto de costarle la vida a Gilland. Si hubiera sabido de las abejas, nunca se habría acercado a la entrada. Si Fine y Lynn lo hubieran sabido, podrían haberle advertido antes de que subiera solo. La información que podría haber prevenido sus heridas existía, pero la cultura del secretismo la había mantenido oculta en el conocimiento de unos pocos. Las heridas de Gilland sanaron con el tiempo. Las laceraciones se cerraron, los huesos rotos se soldaron, las picaduras de abeja se desvanecieron. Pero su declaración después del incidente destacó una realidad preocupante en la comunidad espeleológica. A veces, el secretismo de las cuevas tiene graves consecuencias para la seguridad. La entrada de la cueva de Waterman Mountain todavía alberga el panal de abejas asesinas. La afilada piedra caliza todavía amenaza a cualquiera que caiga. La caminata de aproximación todavía asciende 61 metros a través de un terreno desértico traicionero. La lección, sin embargo, perdura. Mover rocas sin saber lo que se esconde detrás puede desatar consecuencias que transforman una visita rutinaria a una cueva en una lucha por la supervivencia en la ladera de una montaña, perseguido por miles de abejas agresivas y desangrándose por múltiples heridas. La exploración de cuevas conlleva riesgos inherentes, caída de rocas, aire viciado, errores de navegación. Pero algunos riesgos son prevenibles cuando la información crítica de seguridad se comparte en lugar de ocultarse tras muros de secretismo que protegen las cuevas a expensas de las personas que las exploran. Nuestro siguiente relato nos transporta al 4 de octubre de 1982. 8 adolescentes se encontraban en la entrada del Lippy de la Cueva de Oregon, en Virginia Occidental, linternas en mano, listos para una tarde de exploración. La Cueva de Oregon es uno de los sistemas de cuevas más grandes de Virginia Occidental, extendiéndose por más de 72 kilómetros a través de la piedra caliza bajo el condado de Greenbrier. La cueva tiene múltiples entradas, ofrece recorridos comerciales en ciertas secciones y vastas áreas salvajes que atraen a exploradores que buscan aventura en sus pasajes laberínticos. La entrada del Lippy proporciona acceso a algunas de las secciones más remotas del sistema. Áreas con nombres como la Grieta del Infierno, el Laberinto, Skid Row y la Sala del Suelo de Arena. Estas no eran rutas turísticas, eran pasajes de cueva en estado puro que requerían habilidades de navegación, equipo adecuado y una planificación cuidadosa. El grupo de 8, todos adolescentes, entró por la entrada del Lippy un domingo por la tarde. Su plan era sencillo: explorar la Grieta del Infierno, una característica dramática que atraía a los espeleólogos con su imponente geología. Luego regresar y quizás explorar otros pasajes antes de volver a la superficie. Se aventuraron en la Grieta del Infierno. Después de explorar la zona, regresaron río arriba. En algún momento, ya sea por curiosidad o por un error de navegación, se adentraron en un área conocida como el laberinto. El nombre era apropiado. El laberinto consistía en una compleja maraña de pasajes interconectados de maneras que podían confundir incluso a los espeleólogos más experimentados. Fue aquí, en lo profundo del laberinto, donde se desató el desastre. Una por una, las linternas comenzaron a fallar. Las baterías se agotaron, los focos se atenuaron y se apagaron. Los adolescentes se encontraron en una situación que todo espeleólogo teme: perder la luz en un entorno subterráneo donde la oscuridad es absoluta. Desesperadamente revisaron su equipo. ¿Cuántas luces aún funcionaban? La respuesta fue devastadora. De las 8 personas, solo 2 linternas seguían funcionando y no tenían luces de respaldo. El grupo tomó una decisión nacida de la desesperación. 2 de ellos, presumiblemente aquellos cuyas luces aún funcionaban, continuarían adelante, tratando de encontrar una salida
o llegar a un punto de referencia conocido donde pudieran obtener ayuda. Los otros 6 se quedarían en el laberinto, conservando la poca luz que les quedaba, esperando el rescate. La pareja con linternas funcionales se movió por el sistema de cuevas con determinación. Navegaron por el laberinto, descendieron Skid Row, subieron por el cañón de Jones, pasaron por el pasillo de la brisa, atravesaron el pasaje de la mano izquierda, entraron en la sala Handley, ascendieron por el silo Handley y finalmente llegaron a la sala del suelo de arena. Habiendo viajado tan lejos en el sistema, retrocedieron hasta la sala Handley, donde sabían que se encontraba un registro de cuevas. Los registros de cuevas, libros de bitácora donde los exploradores firman al entrar y salir, anotando sus rutas y tiempos de salida esperados, sirven como herramientas de seguridad cruciales. La pareja se instaló cerca del registro para esperar. Al menos, si los rescatistas venían a buscarlos, probablemente revisarían el registro y los encontrarían allí. De vuelta en el laberinto, los 6 restantes se enfrentaban a una situación deteriorante. Habían logrado mantener una luz funcionando, un encendedor de cigarrillos. La pequeña llama proporcionaba una iluminación mínima, apenas suficiente para verse las caras en la oscuridad, para mantener una conexión psicológica con el mundo visible. Pero un encendedor no proporciona luz real para la navegación, y su combustible no duraría indefinidamente. La temperatura en la cueva se mantenía constante durante todo el año, entre 12 y 14 grados Celsius. En la superficie, eso podría parecer suave, pero bajo tierra, esa temperatura se vuelve peligrosamente fría. Un miembro del grupo se enfrentaba a una crisis adicional. Era diabético, y a medida que pasaban las horas sin comida, sus niveles de azúcar en sangre comenzaron a descender. Los síntomas comenzaron sutilmente: ligero mareo, dificultad para concentrarse, pero gradualmente empeoraron. En el frío y la oscuridad, sin forma de manejar adecuadamente su condición, se sintió cada vez más aturdido. Sus compañeros no pudieron hacer nada más que quedarse con él, monitorearlo a través del tacto y la voz en la oscuridad, y esperar que el rescate llegara antes de que su condición se volviera crítica. El tiempo perdió todo significado en la oscuridad absoluta. Los minutos se sentían como horas, y las horas se extendían interminablemente. El grupo no tenía forma de seguir el paso del tiempo. Solo podían sentarse en el frío, en la oscuridad, escuchando la respiración del otro, sintiendo la piedra húmeda a su alrededor, preguntándose si alguien ya se había dado cuenta de su desaparición, preguntándose si venía ayuda, preguntándose si morirían allí. Llegó la noche del domingo en la superficie, y los 8 adolescentes no salieron de la cueva. Al darse cuenta de que algo andaba mal, sus familiares y amigos pidieron ayuda. Jerry Kyle recibió la notificación la noche del domingo. Kyle era un explorador experimentado, familiarizado con el complejo trazado de la cueva de Oregon. Rápidamente reunió a otros 2 voluntarios y los 3 entraron en la cueva para realizar una búsqueda. Tenían una ventaja significativa. Conocían el sistema de cuevas y podían hacer conjeturas fundamentadas sobre dónde podrían terminar los espeleólogos perdidos. El laberinto era el lugar obvio para revisar primero. Era una zona problemática conocida donde la gente podía desorientarse. Kyle y su equipo se dirigieron a el laberinto y comenzaron a buscar. En la oscuridad, llamaron, escuchando respuestas. Finalmente, sus luces iluminaron a 6 figuras acurrucadas en el pasaje. Cuando aparecieron las luces de los rescatistas, el alivio debió ser abrumador. Habían sido encontrados. Saldrían. La pesadilla estaba terminando. Pero la pesadilla no había terminado para todos. Los rescatistas evaluaron rápidamente la situación. 6 exploradores de cuevas contabilizados, pero el grupo había entrado siendo 8. ¿Dónde estaban los otros 2? Los 6 explicaron que 2 se habían marchado con linternas funcionales, tratando de encontrar ayuda o llegar a un área conocida, pero no tenían idea de a dónde habían ido exactamente esos 2 o cuántos se habían adentrado en el sistema de cuevas. El laberinto era solo el punto de partida. Desde allí, docenas de pasajes conducían en diferentes direcciones. Y sin conocer la ruta de la pareja, la búsqueda se volvió exponencialmente más difícil. Kyle y su equipo hicieron que los 6 se movieran hacia la salida. El miembro diabético estaba aturdido,
pero podía caminar con ayuda. Después de horas en el frío, los 6 estaban hipotérmicos en diversos grados, temblorosos, rígidos, exhaustos, pero móviles. Los rescatistas los guiaron a través de los pasajes que no habían podido navegar en la oscuridad, de regreso hacia la entrada de Lippi y la superficie. Una vez que los 6 estuvieron a salvo fuera, Kyle y su equipo salieron para reagruparse y pedir más personal. 2 personas seguían desaparecidas en algún lugar del extenso sistema de cuevas, y encontrarlas requeriría un esfuerzo de búsqueda ampliado. Voluntarios adicionales se reunieron rápidamente. La comunidad espeleológica responde con rapidez a las emergencias. Se desarrolló un plan coordinado. 4 rescatistas regresarían al área de Lippi para continuar buscando pasajes accesibles desde esa entrada, mientras que otros 4 entrarían por la entrada comercial principal para buscar la conexión Cueva de Oregon-Lippi, los pasajes que unían diferentes secciones del sistema de cuevas. El segundo equipo que entró por la entrada comercial se movió sistemáticamente a través de los pasajes, revisando lugares probables donde los espeleólogos perdidos podrían terminar. Se abrieron paso a través de los pasajes de conexión, llamando, escuchando, proyectando luces en pasajes laterales y cámaras. En la sala Handley, finalmente los encontraron. Los 2 adolescentes habían pasado toda la noche bajo tierra. A diferencia de sus 6 compañeros, que al menos se habían quedado juntos en el laberinto, esta pareja había viajado profundamente en el sistema de cuevas antes de instalarse cerca del registro para esperar. El frío había sido implacable. La temperatura de la cueva, que se siente fresca durante un viaje activo de espeleología, se vuelve agonizante cuando uno está sentado inmóvil durante horas. La hipotermia se había instalado gradualmente. El temblor que finalmente cesa a medida que la temperatura corporal central desciende, la niebla mental, la desesperada necesidad de calor. En su desesperación, habían hecho algo que encogió el corazón de los rescatistas. Habían quemado el registro de la cueva. El libro de bitácora que servía como herramienta de seguridad para todos los exploradores que visitaban esa sección de la cueva, el registro que documentaba quién había estado allí y cuándo, había sido destrozado y prendido fuego. Sus páginas consumidas para proporcionar breves momentos de calor y luz. Los rescatistas los encontraron acurrucados cerca de los restos del fuego, traumatizados por su terrible experiencia nocturna, sufriendo de exposición, pero vivos. Fueron guiados a través de los pasajes, emergiendo finalmente a la luz del día alrededor de las 10 de la mañana del lunes, aproximadamente 24 horas después de haber entrado en la cueva el domingo por la tarde. Los 8 adolescentes habían entrado en la cueva de Oregon esperando una tarde de exploración. En cambio, 6 de ellos pasaron horas atrapados en la oscuridad con solo un encendedor de cigarrillos, congelándose lentamente, uno de ellos deslizándose hacia una crisis diabética. Otros 2 pasaron una noche entera en lo profundo del sistema de cuevas, tan desesperados por el calor que destruyeron un registro de seguridad para quemarlo y obtener calor. Los 8 salieron con vida, pero traumatizados por una experiencia que nunca debería haber ocurrido. La causa no fue un colapso de la cueva, una inundación o perderse en un pasaje virgen. La causa fue una negligencia simple y prevenible. Habían entrado en un extenso sistema de cuevas sin luces de respaldo adecuadas. Los 8 adolescentes habían violado esta regla fundamental y las consecuencias casi resultan fatales. Desde aquella mañana de lunes, la cueva representaría para siempre algo diferente. Un lugar donde la oscuridad se volvió absoluta, donde el frío se filtró hasta los huesos, donde las horas se estiraron en una eternidad, y donde el simple hecho de no llevar linternas de respaldo casi les cuesta la vida.